Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. El inicio entonces esta segunda lección de la asignatura de Teoría de la Comunicación. Voy a aprovechar la pizarra para acompañar la presentación y así poder hacerla un poquito más activa. ¿De qué se trata de lo que voy a hablar hoy? De comprender cuáles son las nociones de audiencia activa y pasiva y sus implicancias epistémicas y prácticas. En eso vamos a estar. Y para esto lo vamos a dividir en 2 semanas, este lunes y el próximo. Y hoy voy a abordar el concepto de audiencia pasiva. Y la idea de la audiencia pasiva se puede resumir, se puede sintetizar en esto bajo el concepto de aguja hipodérmica. Y por lo tanto, lo que hoy día vamos a hacer es revisar las condiciones sociales y epistémicas para que esta noción de aguja hipodérmica se haya construido. Parto con una aclaración. Si quisiéramos realizar una historia del campo académico de la comunicación, hay distintos puntos de vista para poder escribir esta historia. Para efectos del curso, el profesor, es decir, yo, ha optado por efectuar este recorrido por el campo académico de la comunicación desde la perspectiva de la audiencia, es decir, cómo ha sido comprendida la audiencia en los estudios de comunicación. Y para esto, como ya les dije, voy a considerar estas dos perspectivas. La que comprende que la unidad mínima de recepción de la audiencia es el individuo, es la persona, y otra que comprende que la unidad mínima de recepción de los mensajes de los medios es el grupo, y que por lo tanto la unidad mínima de recepción de la audiencia es el grupo. En esta clase, como les comenté, voy a exponer por qué en los estudios de comunicación se estima que la unidad mínima de recepción es el individuo. Partamos por una explicación. ¿Qué significa comprender que la unidad mínima de recepción de los mensajes masivos es el individuo? Esto significa que se va a entender que los mensajes que emiten los medios son captados por sujetos en forma individual. Es decir, el mensaje llega a cada uno sin que ocurra ninguna mediación, sin nada que intervenga entre el sujeto, el individuo, entre el sujeto y el mensaje que emite el medio. Este paradigma va a entender que la máxima mediación que puede producirse es lo que denomina ruido. La fuente de ruido puede ser, por ejemplo, un motor que se enciende justo en el momento en que el locutor de la radio iba a decir quién había sido el autor del gol. Y por lo tanto, este ruido que emite el motor al partir hace que el receptor individual quede con la duda: ¿quién habrá hecho el gol? Aclarado eso, me interesa presentar como un segundo punto que la audiencia pasiva tiene elementos históricos y societales para ser comprendida como tal, y también elementos epistemológicos o académicos. Voy a partir la presentación por los motivos históricos o societales. ¿Con qué tiene que ver esto? Con el uso que se le da en los medios que se le da en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial a los medios, el uso que se les da para difundir propaganda. En la Primera Guerra Mundial es la radio, pero en la Segunda también se incorpora el cine. Y estas son empleadas como herramientas de propaganda para construir la imagen del enemigo y así lograr que las naciones se sintieran
obligadas a participar en las guerras. Aquí el máximo exponente de esta cuestión es el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, quien va a ser visto por todos los que se ubican en este paradigma como el máximo exponente de este uso de los medios. La explicación entonces es simple. Si la radio o el cine emite ciertos mensajes, los individuos los reciben sin mediación alguna y como consecuencia hacen caso omiso de lo que este mensaje les dice. El segundo motivo que se va a dar con esto es un motivo más bien de orden societal. ¿Y qué tiene que ver con la migración? Migración en dos sentidos. La migración campo-ciudad, pero también, producto de las guerras, la migración de europeos a Estados Unidos. Europeos que evidentemente van a ser fundamentalmente judíos. Por lo tanto, en las ciudades lo que va a ocurrir es que empiezan a llegar personas que no se conocen. Algunas incluso ni siquiera van a conocer el idioma. ¿Esto qué va a significar? Que se va a entender que la audiencia se relaciona con la idea de masa. La masa es vista por los psicólogos sociales de la época como una de las formas que adopta la conducta masiva. Otra puede ser el grupo, la muchedumbre, el público. Pero hoy día me voy a detener fundamentalmente en la idea de masa. ¿Cuál es esta idea de masa que se maneja en el momento? La masa se va a entender en esta primera parte del siglo XX como una agrupación de personas que reúne las siguientes características. Son anónimas entre sí, no se conocen, además están dispersas, es decir, no reunidas, y son afectadas por un mismo estímulo. Además se asume que la masa impide que las personas hagan uso de la razón, que se comporten racionalmente, y más bien las personas se dejan llevar por dos características propias de la conducta colectiva. Primero, la teoría del contagio. Esto es cuando una persona señala algo y el resto, sin preguntarse si es verdad o no, actúa de acuerdo con aquello que fue emitido. La teoría del contagio es más habitual en conductas colectivas como el público o la muchedumbre. Pensemos, por ejemplo, en un recital masivo de música y de pronto alguien grita ¡fuego! Nos podemos imaginar lo que la teoría del contagio supone, que las personas se van a contagiar y por lo tanto van a tratar de huir independientemente de si hay o no hay fuego, si se está iniciando un incendio. Pero esto también ocurre con la masa. El ejemplo más típico es la transmisión radial La Guerra de los Mundos, dirigida por George Wells, que probablemente ustedes saben que esta transmisión radial provocó una alarma colectiva, pues los auditores pensaron que esta transmisión radial, que era de ficción, en realidad correspondía a un acontecimiento de este momento. Y hay una segunda cuestión propia de la conducta colectiva, que es el debilitamiento de la exigencia de cumplir la norma social. Por lo tanto, el peso de la norma social disminuye. Cuando el individuo está solo, tiene menos capacidad de romper la norma social. Sin embargo, cuando está con otros, cuando está en la conducta colectiva, le facilita disminuir el respeto por cumplir la norma social. Por ejemplo, la norma social indica, en el caso chileno, que no se debe andar desnudo en la calle. Sin embargo, si es mucha gente la que lo hace, tendríamos menos problemas para desnudarnos en la calle. Algo de esto, por ejemplo, pasó con el trabajo de Spencer Tunick en Chile y sus fotografías de personas desnudas. Entonces,
Este paradigma le atribuye a los medios la capacidad de producir, de depositar en cada individuo un mensaje, y a ese mensaje que es depositado por los medios, la capacidad de producir un efecto. Claramente esto se vincula con la primacía que en la época tiene el conductismo, es decir, ese paradigma que estima que para lograr la respuesta buscada solo se requiere encontrar el estímulo adecuado. Algo así como el perro de Pavlov, que es el ejemplo más clásico, más conocido del conductismo. Por esta influencia paradigmática del conductismo, a esta noción que entiende el individuo como unidad mínima de recepción, se le va a conocer también como la aguja hipodérmica o la bala mágica. Es decir, dispositivos que tienen la capacidad de traspasar aquello que separa, que limita al ser humano del medio ambiente, es la piel. Y por lo tanto, como puede traspasar la piel, ingresa al ser humano y deposita allí un contenido que va a ser este mensaje y que luego va a provocar un determinado efecto. Tenemos entonces estos antecedentes históricos y societales para comprender que la audiencia es pasiva, porque la unidad mínima de recepción es el individuo. Una segunda cuestión tiene que ver con antecedentes epistemológicos o académicos. El primero de ellos va a ser el modelo vigente de la comunicación. Una observación breve. El modelo va a ser siempre una reducción de la realidad. De otro modo, el modelo no serviría. El ejemplo más clásico de esto es el mapa y el territorio. Si el mapa tiene la misma escala, el mismo tamaño del territorio, no sirve. Para que el mapa sea útil, tiene que reducir el territorio y por lo tanto lo descomplejiza. Luego de este desvío volvemos al modelo de comunicación vigente en la época. Es el clásico modelo que indica que una fuente emite un mensaje mediante un canal a un receptor. Pero este receptor tiene la capacidad de emitir de respuesta un feedback que le va a llegar a la fuente. Este modelo ha sido fundamentalmente trabajado por David Berlo. El texto de Berlo está en la bibliografía de la unidad. Entonces, con este modelo de comunicación vigente, podemos hacer algunas observaciones. La primera es la diferencia entre mensaje y feedback. Es decir, ¿por qué Berlo estima que el emisor tiene la capacidad de emitir mensajes y el receptor no tiene más capacidad que producir un feedback o respuesta? Esto es explicado por el mismo Berlo. Berlo entiende que el emisor es una persona que tiene la intencionalidad de cambiar su relación original con el entorno. Y para lograr este cambio, intenta establecer una relación de dominio con el entorno. Por lo tanto, el emisor solo se comunica con la intencionalidad de producir una respuesta en el receptor. Por ejemplo, cuando le digo a otra persona, pásame la sal, lo que espero es que esa persona me pase la sal. Si me pasa la sal, el feedback es positivo. Es decir, el emisor logró el efecto esperado. Pero si el receptor no me pasa la sal, ¿qué propone Berlo? Que el emisor cambie el estímulo, es decir, que emita otro salero.
Por ejemplo, y disculpen lo sencillo del ejemplo, te estoy pidiendo que me pases el salero. Y el receptor dice, ah, el salero, toma, ahí va. Esta vez el feedback fue positivo. El emisor logró su propósito, que es modificar la conducta del receptor. Esto permite, a su vez, hacer dos observaciones. Primero, el emisor se comunica para afectar intencionalmente a los demás y así transformarse en un agente efectivo, es decir, en alguien que puede modificar su entorno con un propósito determinado. En otras palabras, para emitir, para ser emisor, hay que tener una cierta intencionalidad. Sin embargo, para recibir mensajes, esto no es necesario. Una segunda cuestión es que el feedback opera como mecanismo de control para el emisor. Es decir, gracias al feedback, el emisor va a saber si su propósito, si su intención, si se cumplió o no se cumplió. Si el propósito se cumplió, todo bien. Y si no se cumplió, a buscar otro estímulo y por lo tanto emitir otro mensaje. En definitiva, según Berlo, para iniciar el proceso de la comunicación, para comunicarse, es decir, para emitir mensajes, la fuente tiene que tener el propósito de dominio. Por lo tanto, aunque en su modelo Berlo no lo explicita, este modelo contiene una relación de poder. Quien puede emitir mensajes es una persona que tiene más poder que quien los recibe, porque el emisor tiene claridad sobre la modificación que desea hacer sobre el entorno. Y no solo tiene claridad, sino que tiene la voluntad de realizar esta modificación. Y esto le da poder, y este poder se traduce en emitir mensaje. El receptor, en cambio, no tiene esta fuerza y por ello queda a merced de la fuente. Una segunda observación epistémica de este modelo de comunicación. La lectura de los mensajes es idéntica. Si la lectura de los mensajes no fuera idéntica, no se podría estimar que la unidad mínima de recepción de los mensajes de los medios masivos es el individuo. Ya que creemos que todas las personas, todos los individuos hacen la misma lectura del mensaje emitido, la unidad mínima de recepción es el individuo. Todos entienden lo mismo. No hay entonces interpretación del mensaje, sino una lectura homogénea. Por eso, el modelo de Berlo habla de encodificar, es decir, poner el mensaje en el código que le permita ser transmitido a través del canal, y decodificar, es decir, extraer el mensaje que he recibido a través del canal. Así, el emisor encodifica y el receptor decodifica. Esto presupone, además, que emisor y receptor conocen el mismo código. Si no lo conocieran, si por ejemplo no conocieran el mismo lenguaje, la encodificación y la decodificación no sería posible, no tendría sentido. Entonces, si la recepción es homogénea, la respuesta o el feedback también va a ser homogéneo, porque el estímulo es idéntico. Recuerden que a los medios se les atribuye la capacidad de emitir mensajes idénticos y simultáneos. Y por lo tanto, los medios tienen la capacidad de multiplicar por cientos o por miles estos mensajes y también multiplicar por cientos o por miles las personas a las cuales les va a llegar el mensaje, es decir, los receptores. Y por lo tanto, de provocar la misma respuesta
en cientos o miles de personas, ya que el estímulo es idéntico. Y una segunda cuestión, ya que los medios son administrados o producidos por personas que emiten mensajes, es decir, que tienen una cierta intencionalidad y además la voluntad de cumplir esa intencionalidad. Y por ese solo hecho de tener intencionalidad y la voluntad de llevarlo a cabo, los pone en una situación de privilegio respecto a los receptores, porque la audiencia, cuya unidad mínima es el individuo, es vista únicamente como parte de aquello que hay que modificar para poder alcanzar el propósito que llevó al emisor a emitir el mensaje. Hasta aquí esta segunda lección, y con esto espero haber aclarado por qué dentro del campo académico de la comunicación se va a entender que la unidad mínima de recepción es el individuo y por lo tanto se trata de una audiencia pasiva. Hasta la próxima.